Su nombre no debería haber sobrevivido. Los criminales como él morían sin registro, sin epitafio, sin memoria. Pero hace 2000 años, en una mañana de Pascua en Jerusalén, una multitud gritó su nombre con tanta fuerza que el eco llegó hasta nuestros días. El problema es que casi nadie sabe quién era él realmente. Para entender quién era Barrabás, primero tienes que entender dónde vivía y en qué tipo de mundo aquel nombre podía tener sentido. Jerusalén, en el año 33 de la Era Común, no era una ciudad en paz. Era una ciudad bajo ocupación militar, gobernada por una potencia extranjera que cobraba impuestos, instalaba estandartes con la efigie del emperador en los lugares más sagrados y podía crucificar a cualquier hombre sin juicio formal si lo consideraba necesario para el mantenimiento del orden. El Imperio Romano no conquistaba territorios con delicadeza, conquistaba con legión, con hierro y con el tipo de brutalidad calculada que hacía que poblaciones enteras prefirieran la sumisión a la resistencia. Y aún así, algunos elegían la resistencia. Judea era una de las provincias más difíciles de administrar en el Oriente Romano. No por razones militares, las legiones eran numerosas y bien entrenadas, sino por razones que los romanos nunca lograron resolver del todo. La identidad religiosa de un pueblo que se negaba a doblar la rodilla ante cualquier dios que no fuera el suyo. Los judíos tenían una ley propia, un templo insustituible, una memoria colectiva de liberación que se remontaba a Egipto y una expectativa viva de que algún día, un día que podía ser cualquier día, un ungido de Dios vendría a restablecer el reino de Israel con mano de hierro. Esa expectativa alimentaba tanto el fervor espiritual como el fanatismo político, y la línea entre los dos era fina como una hoja de cuchillo. Fue en ese caldero donde grupos como los celotes florecieron. Los celotes no eran solo creyentes fervientes, eran combatientes. Creían que la expulsión de Roma era no solo posible, sino ordenada por Dios, y que cualquier medio era justificable en la ejecución de esa misión sagrada. Atacaban soldados romanos en los caminos, incitaban revueltas en los mercados y capitalizaban cada crisis política para reclutar más adeptos entre los jóvenes desempleados y los campesinos arruinados por los impuestos. Roma los llamaba salteadores, asesinos, perturbadores de la paz. Ellos se llamaban a sí mismos libertadores. Barrabás vivía en ese universo, originario de Jafo, al sur de Judea, la ciudad costera que los griegos llamaban Jope y que aparece en los relatos de Jonás. Era, según los evangelios, parte de un grupo que había cometido asesinato durante una revuelta. Marcos, capítulo 15, versículo 7, es preciso. Había uno llamado Barrabás, preso con los amotinados que habían cometido homicidio durante el levantamiento. Lucas 23, versículo 19, confirma que estaba preso por sedición y muerte. Juan 18, versículo 40, añade un detalle que los traductores a veces suavizan. El texto griego lo llama lestes, un salteador violento, una designación que en el contexto político de la época era frecuentemente asociada a insurgentes armados. No era un ladrón de caminos cualquiera, era alguien con sangre en las manos y una causa política detrás del crimen. La reconstrucción histórica más plausible apunta a un ataque a un grupo de soldados romanos en Cafarnaúm, en el norte de Judea, en el que al menos un hombre fue asesinado. Barrabás fue capturado, llevado a Jerusalén y mantenido bajo custodia, esperando el destino que Roma reservaba para ese tipo de criminal: la crucifixión pública. Roma no inventó la crucifixión. Los persas ya la practicaban siglos antes, pero los romanos la perfeccionaron como herramienta de control psicológico de masas.
Un hombre clavado en una cruz a orillas de un camino concurrido moría lentamente, en plena visibilidad, durante días. Era un mensaje enviado a cualquier persona que pensara en repetir lo que él había hecho. La crueldad era el punto. Entonces Barrabás estaba preso, condenado, esperando la muerte que el sistema imperial reservaba a los insurgentes. Y entonces sucedió algo que hasta hoy los historiadores no han podido explicar de manera completamente satisfactoria. Pero antes de entrar en esa mañana específica, tienes que conocer al otro personaje que hacía posible todo esto. Poncio Pilato era el quinto prefecto romano de Judea. No gobernador, como a veces se traduce, sino prefecto, un título de nivel más bajo en la jerarquía administrativa romana, reservado para provincias consideradas problemáticas y de segunda categoría. En 1961, una inscripción encontrada en Cesarea Marítima confirmó históricamente su existencia. El bloque de piedra llevaba grabado Pontius Pilatus, prefectus Iudaeae. Poncio Pilato, prefecto de Judea, era la primera evidencia arqueológica directa del nombre del hombre que los evangelios colocan en el centro del juicio más famoso de la historia. Pilato gobernó Judea por 10 años, del 26 al 36 de la era común, bajo las órdenes del emperador Tiberio. Y esos 10 años estuvieron marcados por una secuencia de conflictos con la población local, que fueron sistemáticamente documentados por el historiador judío Flavio Josefo y el filósofo Filón de Alejandría. Pilato introdujo estandartes militares con la efigie de Tiberio dentro de Jerusalén durante la noche, violando la prohibición judía de imágenes en el espacio sagrado de la ciudad. Una delegación de judíos fue a Cesarea a protestar. Pilato rodeó a los manifestantes con soldados y amenazó con ejecutarlos. Ellos se tendieron en el suelo y dijeron que preferían morir antes que aceptar la profanación. Pilato cedió. Después usó dinero del templo de Jerusalén para construir un acueducto, provocando otra revuelta que terminó con judíos muertos por soldados infiltrados entre la multitud. Luego, colocó escudos votivos dorados en el palacio de Herodes, provocando una protesta formal que llegó hasta Tiberio, quien respondió reprimiendo a Pilato con dureza y ordenando la retirada de los escudos. En otras palabras, cuando llegó aquella mañana de Pascua, Pilato se encontraba en un punto de vulnerabilidad política acumulada. Ya había provocado demasiados incidentes, ya había sido reprendido por Roma demasiadas veces. Una queja adicional al emperador podría no solo costarle el cargo, podría costarle mucho más. Su posición no era la de un hombre con margen para equivocarse, era la posición de un hombre que jugaba con lo que le quedaba. Jerusalén durante la Pascua era una ciudad completamente diferente de la que existía el resto del año. En una ciudad que normalmente tenía quizás 50 o 60.000 habitantes, el período de la Pascua atraía peregrinos de toda la diáspora judía, de Babilonia, de Egipto, de Roma, de Grecia, de toda la costa del Mediterráneo. Las estimaciones históricas varían considerablemente, pero incluso las más conservadoras hablan de 200.000 visitantes adicionales comprimidos dentro y alrededor de los muros de la ciudad. Algunas estimaciones llegan a 300.000. La ciudad quedaba literalmente al límite de su capacidad para albergar gente. Mercados repletos, calles intransitables, peregrinos durmiendo en los patios de las sinagogas y en los corrales de las casas particulares. Y en ese contexto de superpoblación y fervor religioso colectivo, la tensión política aumentaba de forma casi automática. La Pascua no era solo una fiesta religiosa, era la conmemoración anual de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. En tiempos de ocupación romana, ese recuerdo tenía una carga política explosiva que no escapaba a nadie, ni a los judíos ni a los romanos.
Por eso Pilato venía a Jerusalén durante la Pascua. Normalmente residía en Cesarea Marítima, en la costa, pero en el período de la fiesta trasladaba la sede administrativa y parte de la guarnición militar al pretorio de Jerusalén, precisamente para mantener el control sobre una ciudad que tenía todas las condiciones para estallar. La Pascua del 33 fue diferente a las demás porque ese año específico había una variable adicional. Un predicador galileo llamado Jesús de Nazaret había entrado en Jerusalén 5 días antes montado en un asno, acompañado de una multitud que extendía mantos y ramas de palmera en el camino y gritaba «Hosana», que en arameo significa literalmente «Sálvanos ahora». Era una aclamación mesiánica directa y todos los que la escucharon lo sabían. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén está registrada en los 4 evangelios: Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19, Juan 12. La escena tiene una ironía histórica extraordinaria cuando se la examina junto con lo que vendría días después. El mismo pueblo que extendió mantos en el camino sería, en menos de una semana, parte de la multitud que gritaría algo completamente diferente. ¿Cómo puede un pueblo hacer eso? La respuesta no está en la maldad ni en la inconsistencia psicológica individual. Está en la mecánica de las multitudes, en la geografía social de Jerusalén y en la acción específica de un grupo de líderes religiosos que tenían razones muy concretas para querer que esa semana terminara de una manera determinada. El Sanedrín, el Consejo Religioso Supremo de los Judíos, compuesto por 71 miembros incluyendo fariseos, saduceos y los sumos sacerdotes, había deliberado que Jesús necesitaba morir. El Evangelio de Juan, capítulo 11, registra esa deliberación. Es mejor que un hombre muera por el pueblo a que la nación entera perezca. Caifás, el sumo sacerdote que ejercía el cargo desde el año 18 hasta el año 36, era un administrador político tanto como líder religioso. Entendía que el equilibrio de poder en Jerusalén dependía de un arreglo delicado entre las autoridades del templo y la administración romana. Jesús representaba una amenaza a ese arreglo, no porque predicara violencia, sino porque acumulaba un tipo de autoridad popular que el Sanedrín no controlaba y no podía domesticar. Judas Iscariote entregó a Jesús al Sanedrín en la noche del jueves, en el jardín de Getsemaní, después de la cena, por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo según Éxodo 21. Jesús fue llevado primero a la casa del exsumo sacerdote Anás, suegro de Caifás, luego a la casa del propio Caifás, donde el Sanedrín lo interrogó durante la noche. Lo condenaron por blasfemia, por haber afirmado ser el Hijo de Dios. Pero había un problema técnico fundamental. El Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar a nadie. Bajo la ley romana, la pena capital era prerrogativa exclusiva del prefecto. Podían condenar, no podían matar. Entonces, al amanecer del viernes, 14 de Nisán, el día en que los corderos de la Pascua eran sacrificados en el templo, llevaron a Jesús ante Pilato. El interrogatorio de Pilato está registrado con detalles en los 4 evangelios, y lo que llama la atención en todos ellos es lo mismo. Pilato no encontró culpa en Jesús. Lucas 23, versículo 14. Me habéis presentado a este hombre como perturbador del pueblo, pero habiéndolo interrogado delante de vosotros, no he hallado en él ninguna culpa de las que le acusáis. La declaración de inocencia no se hizo una sola vez, se hizo 3 veces. Una en Lucas 23, versículo 4, una en Lucas 23, versículo 14, una en Juan 19, versículo 6. 3 declaraciones formales de inocencia de un juez romano que tenía autoridad absoluta para soltar al acusado en cualquier momento. Y aún así, Jesús fue crucificado.
Lo que transformó 3 declaraciones de inocencia en una sentencia de muerte fue una combinación de presión política y un mecanismo específico que los evangelios describen de manera consistente: la costumbre pascual de liberar a un prisionero. Mateo 27, versículo 15. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que quisieran. Marcos 15, versículo 6 lo confirma. Lucas 23, versículo 17, idem. El problema es que esa costumbre, llamada por los estudiosos privilegium paschale, no aparece en ningún documento romano fuera de los evangelios. No hay registro en Tácito, en Suetonio, en Flavio Josefo, que era meticulosamente detallista cuando se trataba de describir prácticas administrativas romanas. Los historiadores han debatido esta cuestión por siglos. Algunos argumentan que era una práctica local desarrollada para aplacar tensiones durante la Pascua, por lo tanto improbable de aparecer en fuentes romanas centrales. Otros sugieren que fue una concesión puntual, no una costumbre establecida. Otros más argumentan que los evangelios, escritos décadas después de los eventos, pueden haber incorporado una práctica que los primeros cristianos conocían de algún contexto específico. El debate permanece abierto. Lo que permanece fijo es el resultado. Pilato ofreció al pueblo la elección entre 2 prisioneros. Por un lado, Jesús, declarado inocente por el propio prefecto, pero acusado por los líderes religiosos de blasfemia y subversión política. Por el otro, Barrabás, condenado por asesinato e insurrección, esperando la ejecución. El cálculo de Pilato era simple y, desde su perspectiva, inteligente. Ninguna multitud en la fiesta de la Pascua elegiría liberar a un asesino condenado cuando tenía la opción de liberar a un predicador que había pasado la semana anterior recibiendo aclamaciones mesiánicas. Era una salida política elegante que satisfacía la costumbre, aplacaba a los sacerdotes con la apariencia de proceso y devolvía a Jesús al pueblo sin que Pilato tuviera que asumir directamente la responsabilidad por la liberación. El cálculo estaba equivocado. Y aquí está el detalle que cambia completamente la forma en que se entiende lo que ocurrió. La multitud que gritaba en el patio del pretorio aquella mañana no era la misma multitud que había recibido a Jesús a la entrada de Jerusalén 5 días antes. Pilato estaba en el pretorio, que se encontraba en el lado occidental de la ciudad. Los peregrinos galileos, los que habían venido de lejos acompañando a Jesús, estaban dispersos por la ciudad, muchos de ellos acampados en el lado oriental, en el Monte de los Olivos. La convocatoria al patio del pretorio aquella madrugada fue organizada. Los sumos sacerdotes, dice Mateo 27, versículo 20, persuadieron a la multitud a pedir a Barrabás y a matar a Jesús. Lucas 23, versículo 13, confirma que Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo. Era una multitud específica, reunida en un lugar específico, a una hora específica, tras una noche de movilización. Los sumos sacerdotes tenían poder para reunir gente. Tenían autoridad sobre los levitas, sobre los comerciantes del templo, sobre las familias sacerdotales que residían permanentemente en Jerusalén. En un contexto en que no existían medios de comunicación de masas, el control del espacio físico y de la red de influencias determinaba quién estaba dónde en una mañana específica. La multitud del pretorio era real, pero era una multitud convocada, no espontánea. Pilato lo intentó una vez más. Después de que la multitud pidiera a Barrabás, preguntó: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado Cristo? Y la multitud gritó: crucifícalo. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho este hombre.
La respuesta fueron más gritos, más fuerza, más volumen, y entonces el Evangelio de Mateo registra uno de los momentos más extraños de toda la narrativa. La esposa de Pilato le envió un mensajero durante el juicio, con una nota diciendo que había sufrido mucho en un sueño por causa de Jesús, y pidiéndole a su marido que no tuviera nada que ver con aquel justo. Pilato era romano. Los romanos tomaban los sueños en serio. El mensaje llegó en el momento más crítico del juicio, y aún así cedió. Pero antes de ceder, Pilato intentó todavía un recurso que los evangelios registran con variaciones entre sí: enviar a Jesús ante Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, que también estaba en Jerusalén para la Pascua. Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande, el mismo que había ordenado la matanza de los inocentes de Belén 30 años antes. Era el hombre que había mandado decapitar a Juan el Bautista. Cuando Jesús fue traído ante él, Herodes se alegró. Quería ver un milagro. Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas. Herodes y sus soldados se burlaron de Jesús. Lo vistieron con una ropa brillante como mofa de su pretensión real y lo devolvieron a Pilato sin pronunciar sentencia. Lucas 23, versículo 12, añade un detalle que dice mucho sobre la lógica del poder. Y Herodes y Pilato se hicieron amigos ese mismo día, pues antes eran enemigos. Un hombre inocente, siendo transferido entre autoridades como pieza de ajedrez político, consolidó una alianza que ningún tratado formal había podido establecer antes. Jesús regresó a Pilato, y Pilato, presionado por la multitud que seguía en el patio, vio que la situación se convertía en lo que más temía: un tumulto. Lucas 23, versículo 23. Pero ellos insistían con grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Juan 19, versículo 12, documenta la amenaza final que desarmó lo que quedaba de la resistencia de Pilato. Si sueltas a este, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César se opone. Era una amenaza de denuncia formal al emperador. Pilato ya había sido reprendido por Tiberio una vez. Una segunda queja de esa magnitud podría terminar con su carrera y su libertad. El costo de proteger a un predicador galileo simplemente no cabía en la ecuación de supervivencia política de un administrador provincial romano en posición vulnerable. Mateo 27, versículo 24, registra el gesto final de Pilato. Pidió agua, se lavó las manos delante de la multitud y dijo: «Soy inocente de la sangre de este justo, vosotros lo veréis». Era un gesto ritual de absolución de culpa, pero era también, y Pilato lo sabía, completamente vacío de significado jurídico. Lavarse las manos no borraba la sentencia. La orden de crucifixión vino de Pilato. El responsable legal de la muerte de Jesús era Pilato. El gesto era teatro político, no absolución moral. Y entonces, en ese mismo momento, la puerta de la celda de Barrabás fue abierta. Piensa en la situación específica de ese hombre. Barrabás había cometido crímenes reales, asesinato e insurrección, dos delitos que el derecho romano castigaba con una de las muertes más brutales que la civilización antigua había inventado. Él sabía lo que le esperaba. Las crucifixiones eran eventos públicos realizados a orillas de los caminos de acceso a las ciudades, para que el mayor número posible de personas viera lo que le ocurría a quien contrariaba a Roma. Él había visto crucificados antes. Sabía lo que significaba cada hora de esa muerte, el peso del cuerpo tirando de los brazos, la incapacidad progresiva de respirar, los días de conciencia intermitente antes de que el corazón finalmente se detuviera. Esa era la muerte que lo esperaba en la mañana de aquel 14 de Nisán. Y después la puerta se abrió. Alguien le dijo que era libre,
que el pueblo había pedido su liberación, que había un hombre, un predicador de Galilea, que Barrabás quizás nunca había visto ni de lejos, que había sido elegido para morir en su lugar. No hay registro de que Barrabás supiera el nombre del hombre que murió en su lugar. Los evangelios no describen ningún encuentro entre los dos. Barrabás salió por la puerta y desapareció en la ciudad de Jerusalén, en un día en que cientos de miles de personas estaban en las calles para la Pascua. La narrativa bíblica lo suelta exactamente como Pilato lo soltó, y cierra la puerta. El nombre que él llevaba tiene una capa de ironía que solo aparece cuando examinas el arameo. Barabás en arameo significa literalmente hijo del padre. Bar, hijo. Abás, padre, hijo del padre. Y algunos manuscritos del Evangelio de Mateo, no todos, sino algunos de los más antiguos, registran el nombre completo del criminal como Jesús Barrabás. Jesús, hijo del Padre. La elección aquella mañana, en esos manuscritos, era entre dos hombres con el mismo nombre, Jesús Barabás y Jesús, el Hijo de Dios. La multitud pidió la liberación de un Jesús y la crucifixión del otro. Los estudiosos debaten la autenticidad de esa variante textual desde hace siglos. Muchos copistas medievales la eliminaron deliberadamente por encontrar embarazosa la idea de que el criminal tuviera el mismo nombre que Jesús de Nazaret. Pero el hecho de que la variante exista en los manuscritos más antiguos conocidos le otorga una credibilidad histórica que no puede simplemente descartarse. Si la variante es auténtica, ¿qué significaba en definitiva el nombre Bar-Abás que llevaba a aquel criminal? La pregunta que esa coincidencia plantea no es teológica, es historiográfica. Señala algo que los estudiosos de texto bíblico continúan investigando. ¿Hasta qué punto los autores de los evangelios construyeron sus narrativas prestando atención a paralelos e ironías que los lectores de su época, familiarizados con los textos y con el idioma, reconocerían de inmediato? Mientras Barrabás caminaba por la ciudad de Jerusalén aquella mañana, libre, sin antecedentes, con la libertad en sus manos, Jesús de Nazaret estaba siendo azotado en el pretorio. El azote romano no era un castigo simbólico. El instrumento utilizado, el flagrum, tenía tiras de cuero con trozos de hueso y metal sujetos en las puntas. Cada golpe desgarraba la piel de la espalda. 39 azotes era el número estándar, uno menos que 40, que en muchas tradiciones era considerado el límite letal. Un hombre que recibía el número completo rara vez conseguía mantenerse en pie después. Tras el azote, los soldados hicieron una corona con ramas de espinas. Las espinas de la región de Jerusalén miden entre 4 y 8 centímetros de longitud, y la presionaron contra el cuero cabelludo de Jesús. Lo vistieron de púrpura en burla de su pretensión de realeza, y después lo condujeron al Gólgota. El Gólgota, en arameo, lugar de la calavera, estaba fuera de los muros de Jerusalén, en un lugar elevado visible desde los caminos de acceso a la ciudad. Era donde Roma ejecutaba a sus criminales de forma que el mayor número posible de personas pudiera verlo. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, según Marcos 15, versículo 25. Otros dos condenados fueron crucificados al mismo tiempo, uno a su derecha, uno a su izquierda. La inscripción que Pilato mandó colocar sobre la cabeza de Jesús en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Los sumos sacerdotes protestaron ante Pilato pidiendo que la inscripción fuera cambiada por «Este dijo ser Rey de los Judíos». Pilato respondió: «Lo que he escrito, escrito está».
This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car should feel like one less thing on your list, not one more. With Carvana, it is. Just go to Carvana.com, enter your license plate or VIN, and get a real offer down to the penny. No back and forth, no surprises, just an experience you can trust. Like your offer? Accept it. Schedule pickup, and we'll come to you with a check in hand. Your car, your timeline, your terms. Visit Carvana.com to sell your car today. Carvana. Pickup fees may apply. Era el único punto de toda aquella mañana en que no se dio. Jesús murió a las 3 de la tarde, 6 horas en la cruz. Pilato se sorprendió cuando José de Arimatea vino a pedir el cuerpo. Normalmente la muerte por crucifixión tardaba 2, 3 días. El centurión confirmó que Jesús había muerto. Pilato autorizó la entrega del cuerpo. Una piedra fue rodada frente al sepulcro. Y Jerusalén continuó con lo que estaba haciendo, preparándose para el Shabbat que comenzaría al atardecer, con cientos de miles de personas haciendo sus comidas pascuales en casas que olían a hierbas amargas y pan sin levadura. Barrabás era en los registros bíblicos exactamente lo que los romanos llamaban perturbador del orden. Tenía sangre en las manos, tenía antecedentes, tenía sentencia, y en una mañana que debía ser como cualquier otra, fue soltado por un mecanismo que hasta hoy no tiene una explicación completamente satisfactoria, ni jurídica, ni política, ni histórica. Lo que la documentación deja claro es esto: la multitud que pidió la liberación de Barrabás estaba compuesta en gran parte de las mismas personas que días antes habían aplaudido la entrada de Jesús en Jerusalén. El ánimo de las multitudes en periodos de tensión política rara vez es estable. Y Jerusalén, ese año, estaba al límite de la tensión. Las expectativas mesiánicas estaban en su punto más alto desde las guerras macabeas, 2 siglos antes. El pueblo esperaba un libertador que rompiera las cadenas romanas con mano de hierro. Lo que encontraron fue un hombre que hablaba de perdonar a los enemigos, de poner la otra mejilla, de amar a quienes los odiaban. La distancia entre lo que esperaban y lo que Jesús ofrecía se medía en decepción, y la decepción, en tiempos de ocupación, se convierte en ira con una velocidad desconcertante. Los sumos sacerdotes entendieron esa dinámica mejor que nadie. No necesitaron crear el resentimiento, solo canalizarlo. Bastó con garantizar que las personas correctas estuvieran en el lugar correcto a la hora correcta, con el mensaje correcto. La multitud del pretorio no fue convocada para ejecutar una injusticia consciente. Fue convocada para confirmar lo que parecía, en ese momento, tener sentido político y religioso. Alejar a un perturbador del orden que había amenazado el frágil equilibrio entre Israel y Roma, y al mismo tiempo liberar a alguien que al menos había arriesgado la vida por una causa que reconocían como legítima. La costumbre pascual de soltar a un prisionero no aparece en ningún documento romano fuera de los evangelios. Los historiadores debaten hasta hoy si era una práctica real o una concesión específica de esa ocasión. Algunos investigadores señalan paralelos en otros contextos del mundo antiguo. Hay registros de amnistías en festividades religiosas en otras partes del Mediterráneo, como evidencia de que algún tipo de práctica similar podía existir en contextos provinciales específicos. Otros mantienen que la ausencia de cualquier confirmación externa coloca esa costumbre en una zona de incertidumbre histórica. Pero lo que ningún debate borra es el resultado. Un hombre que debía morir vivió, y un hombre que era declarado inocente fue ejecutado. Pilato se lavó las manos. La multitud volvió a casa. Barrabás desapareció en la ciudad. Y el hombre que quedó en su lugar fue clavado en una cruz fuera de los muros, entre 2 criminales, sin defensa, sin recurso, sin apelación. 2000 años de historia, de arte, de filosofía y de conflicto nacen de aquella mañana. Y en el centro de todo,
casi invisible, está un hombre que nunca pidió ser parte de esa historia y que fue soltado porque alguien, por razones que cada generación sigue intentando comprender, decidió que él valía el precio.